¿Cuál es el error que más ves entre la gente que empieza a suplementarse? Pues yo diría que el principal error hoy en día es hacer caso a las recomendaciones de influencers. Porque mucha gente recomienda suplementos sin tener ni idea de lo que hacen, de lo que son, de las dosis que hay que tomar. ¿Crees que a día de hoy hay alguna moda de algo que no esté justificado? Sí, creo que últimamente lo que más se ha puesto de moda ha sido... En el episodio de hoy nos acompaña Adrián Díaz, doctor en fisiología, para profundizar en un tema clave en la salud moderna, la suplementación. Vamos a hablar de cómo los suplementos pueden influir en la prevención de enfermedades, cómo afectan al cerebro, el estrés y el rendimiento cognitivo, además de su papel en la longevidad. Y también iremos más allá, falsos influencers, formulación ineficiente y qué hay realmente detrás de todo lo que consumimos. En general, ¿qué recomiendas a la gente que mire cuando quiera comprar un suplemento? A ver, que se fijes muy bien en el etiquetado, los ingredientes que lleva. Ingredientes, dosis, luego ya patentes de calidad, perfiles de aminoácidos, pero eso ya lo último, lo más importante es... Se ha puesto también muy en auge seguir a Brian Johnson, que es una persona que está intentando revertir su edad biológica, ¿no? Y él, para temas de salud, toma 111 suplementos al día. ¿Qué te parece? Una locura. Tú no puedes jugar a ser Dios. La fisiología es muy bonita, pero es muy compleja. Todo lo que tocas en un lado se va moviendo por otro. Y tengo que preguntarte por si hay suplementos para prevenir las enfermedades que más azotan hoy en día a la población. ¿Hay evidencia de suplementos que sí funcionan? Sí, para todas ellas. ¿Y los suplementos de omega 3 crees que tienen efecto en la prevención de enfermedad cardiovascular? Ese es un tema delicado. Cuidado, ¿eh? Ese es un tema delicado porque... ¿Tú crees que estamos cerca de una pastilla que alarga la vida? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de nutrición y salud de Fit Generation. Como siempre, yo soy Gonzalo y hoy vamos a hablar de un tema, de un producto, digámoslo así, que se ha metido de lleno en nuestras vidas. Cuando parecía que estaba así, bueno, solo para los gimnasios, culturistas y tal, ahora de repente todo el mundo habla de ello, todo el mundo los toma por otros motivos y hoy es lo que vamos a hacer. Vamos a intentar enfocar el tema de los suplementos nutricionales más a la salud, a la longevidad, al rendimiento, pero no tanto físico, sino cognitivo, a la prevención de enfermedades. Y para ello tengo el increíble honor de tener aquí conmigo una persona que admiro mucho también como profesional, es doctor en fisiología y además es formulador de la marca de suplementos Big. En este momento ya sabréis quién es, por supuesto. Bienvenido, Adrián Díaz Rúa. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal el viaje? Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias por esta presentación. Para mí es un grandísimo honor y cada entrevista contigo y bueno, cada charla que tenemos juntos, pues me lo paso en grande. Así que sé que hoy vamos a meterle mucha caña y vamos al lío. Lo que la gente no sabe quizá es que nosotros, bueno, también eres profesor en Fit Generation y hablamos muchísimo de ciencia, aunque la gente no lo vea, casi prácticamente cada semana mientras preparamos clases, y sé de primera mano lo que te esfuerzas por aprender, por enseñar, por debatir y tu obsesión por mejorar siempre, que es algo que te tengo que decir que me ha impactado mucho. Así creo que los dos somos muy parecidos en eso. Creo que sí. Y que tenemos esas constantes ganas de aprender. Es que el otro día ponía una historia en la que decía, no sabéis la preparación que hay detrás de las clases de Fit Generation. Alguna vez hemos estado hasta una semana debatiendo para una diapositiva y eso fue precisamente contigo en las clases de suplementación. La verdad que nos pegamos unos debates guapísimos, así que sí, nada, tengo muchísimas ganas de que la gente pueda... O sea, podamos exprimir todo tu conocimiento, que es increíble, para que la gente pueda aprovecharlo en el día a día. Así que, si te parece, pasamos con el primer bloque para hablar sobre salud, suplementos para salud. Y la primera pregunta yo creo que es obligada. ¿Podrías explicarle a la gente cuál es la diferencia entre un fármaco y un suplemento? Claro, existen varias diferencias, pero vamos a empezar primero a definir qué es un fármaco y qué es un suplemento. Un fármaco es una sustancia que está diseñada para la prevención o el tratamiento de una enfermedad o aliviar sus síntomas. ¿Bien? Y, sin embargo, un suplemento, o mejor llamado complemento alimenticio, que es la forma correcta con la que se denomina a los suplementos, pues es una sustancia, un grupo de sustancias que están enfocadas a complementar una dieta, a cubrir unos requerimientos, como pueden ser pues, unas vitaminas, unos minerales, aminoácidos, una proteína, etc. Vale. Entonces, vamos a decir que, en primer lugar, el propósito de ambas sustancias son diferentes, vale. Aunque luego sí que es cierto que algunos complementos alimenticios pueden, digamos, ayudar a prevenir o a paliar ciertos síntomas en ciertas enfermedades, ¿no? Pero existen otras grandes diferencias importantes, más que a nivel de definición, que son a nivel legal, vamos a decirlo así. Claro. Los fármacos requieren
un control exhaustivo a nivel de investigación, a nivel de estudios. Requieren pasar unos estudios mucho más rigurosos que los complementos alimenticios, que obviamente también tienen que pasar estudios para que los organismos oficiales puedan autorizar su venta como complementos alimenticios, pero más bien a nivel de seguridad, no tanto a nivel de efectividad. Vale. Sin embargo, un fármaco requiere pasar estudios in vitro, estudios en animales, posteriormente estudios en humanos. En humanos existen varias fases de investigación, las cuales pues, van, digamos, garantizando la seguridad y luego, posteriormente, la efectividad de esa sustancia en el tratamiento de una enfermedad. Y, por lo tanto, pues, digamos que la rigurosidad es bastante diferente en lo que viene a ser un fármaco de un suplemento a nivel, a todos los niveles, vamos a decirlo así. Vale. Has dicho que sí que tienen que pasar estudios y pruebas por su seguridad, no tanto por su efectividad. Pero ¿podríamos decir que sí que hay suplementos que pueden funcionar para mejorar la salud en general? Podríamos decir que sí, sobre todo en determinados contextos. Vale. Muchos suplementos pueden ser útiles, pero en determinados contextos. Vale. En el contexto, por ejemplo, de una deficiencia. Vale. En eso sí, desde luego. Vale. Y para mejorar marcadores, por ejemplo, te voy a decir algunos marcadores y me dices si hay suplementos que pueden funcionar para mejorarlos o no. Por ejemplo, inflamación. Sí. ¿Sí hay suplementos? Sí que hay suplementos que pueden ayudar a mejorar la inflamación, como por ejemplo la cúrcuma, como por ejemplo la bromelaína, boswellia serrata, arpagofito también podríamos decir que también, el omega 3. También es cierto que quiero hacer un matiz muy importante. Vale. Que mejorar marcadores siempre y cuando estos marcadores estén alterados. Porque si un marcador está normal, la magnitud del efecto de cualquier suplemento va a ser muy pequeña. Glucosa, niveles de glucosa. Vale, aquí la reina sería la berberina, que es un complemento alimenticio que existe, digamos, el equivalente farmacológico que sería la metformina, que es un fármaco que se utiliza para el tratamiento de la diabetes. Hay más suplementos que pueden ser útiles para mejorar los niveles de glucemia, como puede ser el inositol, como puede ser el extracto de melón amargo, la ginema silvestre, en menor medida pues el picolinato de cromo. Hay bastantes, pero sin lugar a dudas, si me tuviera que quedar con uno, me quedaría con la berberina. ¿Y los efectos que tiene son notables? O sea, ¿puedes poner un ejemplo? En el caso de la berberina, desde luego. Sí. Obviamente, tiene un efecto dosis dependiente. A más dosis, pues el efecto va a ser mayor. Vale. Pero miligramo a miligramo se puede decir que es equivalente al uso del medicamento metformina. Madre mía. Función inmune, se me ocurre también. Siempre y cuando, obviamente, exista una función inmune deprimida o exista la carencia de alguno de los nutrientes que te voy a mencionar, estos suplementos pueden ser interesantes para la función inmune. Vale. Que por ejemplo, podría ser la vitamina D, que es bastante importante, la vitamina C, el zinc. Vamos a decir que los probióticos también pueden ser interesantes a nivel de función inmune. Entonces, si me tuviera que quedar con 4, seguramente serían esos. Sí, y la vitamina B6, porque no sé si te acuerdas que está aquello del Actimel, que luego pusieron vitamina B6 y tal. Exacto. La vitamina B6 también puede ser, siempre y cuando exista deficiencia, muy importante. Claro. Lo que pasa es que en nuestro contexto de una población normal, bien alimentada, una deficiencia de B6 realmente es muy, muy compleja. Es muy raro. Vale. Últimamente, por ejemplo, para mejorar el marcador de colesterol se ha hablado mucho de la levadura de arroz rojo, ¿no? Porque, como has dicho con la berberina, también tiene el principio activo de la lovastatina, si no me equivoco, y funciona para reducir el colesterol. Pero hace poco la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha dicho que ni siquiera la dosis de 3 miligramos, si no me equivoco, que se consideraba segura, ahora ya no se considera segura. ¿Qué ocurre aquí con la levadura? Yo realmente no sé qué pensar de todo esto, porque estructuralmente la monacolina K y la lovastatina son equivalentes, o sea, es la misma molécula, una sintetizada de forma, de forma química y otra, digamos, presente en la naturaleza, vamos a decirlo así. Entonces, los efectos, tanto positivos como negativos, deberían ser equivalentes, deberían ser lo mismo. Los efectos secundarios que se le atribuyen a la monacolina K y la lovastatina principalmente son a nivel de mialgias, dolores musculares, calambres, etc. Y esto se debe a que las estatinas, por su mecanismo de acción a la hora de reducir el colesterol, lo que hacen es intervenir en la HMG-CoA reductasa. Entonces, esto inhibe parcialmente la formación de colesterol. ¿Pero qué ocurre? También inhibe la formación de coenzima Q10. Y la coenzima Q10 es una sustancia muy importante, por ejemplo, en digamos, la respiración celular, la contracción muscular, etc. Entonces, esto puede afectar pues, a estos dolores musculares.
Sin embargo, ese efecto secundario es muy fácilmente corregible simplemente introduciendo un poco de coenzima 10 en tu dieta, ya sea en forma de suplemento o aumentándolo, digamos, con la alimentación. Más sencillo de forma, digamos, en forma de suplemento. Pero, por así decirlo, mi opinión es, ¿por qué razón, en este caso, no se considera segura la monocolina K y por qué sí que se considera segura la lovastatina si son estructuralmente iguales? Ya. Eso yo no lo entiendo. Ya hace 4 años, hace 3 años, en 2022, la dosis permitida de venta de la monocolina K como complemento alimenticio pasó de 10 miligramos a 3 miligramos. Y ahora se permite, de momento, 3 miligramos, pero probablemente se vaya a impedir la venta de esta sustancia como complemento alimenticio por estas alegaciones de la EFSA. Además, decían problemas, no me leí el informe, decían problemas musculares y problemas hepáticos. Claro, porque en este caso, como puede ocurrir con muchas sustancias, tanto fármacos como suplementos, pueden, digamos, alterar el funcionamiento del hígado. Entonces, pueden elevar las transaminasas, generar un estrés hepático o incluso un daño hepático si las dosis son abusivas o ese efecto o esa sustancia está presente durante mucho tiempo en nuestro organismo. Pero fíjate, tienes razón que es raro porque, por ejemplo, con las estatinas se hicieron los famosos ensayos ND1 y vieron que no había diferencia en dolores musculares y tal cuando se tomaba placebo, cuando se tomaba fármaco, y se llegó a la conclusión de que mucho de ese problema de muscular podía ser efecto nocebo, ¿no? Entonces, claro, sí que llama la atención esto, habrá que verlo ahí en mayor profundidad, pero bueno, era por saber tu opinión. A mi experiencia en la vida general, vamos a decir que yo conozco mucha gente que tomando estatinas ha tenido problemas de mialgias y en el momento de introducir Q10 en su dieta, 100 miligramos diarios, nunca más volvieron a tener este tipo de problemas. Después de esto, vamos a pasar a algo más práctico. Imagínate que una persona está diciendo, bueno, ¿yo cómo puedo reconocer en mi vida si por salud necesito tomar un suplemento alimenticio? A ver, lo más importante, digamos, a nivel de requerimientos nutricionales es evaluar tu dieta. Hacer autocrítica, decir, vale, yo me alimento de manera saludable, ¿cómo llego a los requerimientos de todos los nutrientes de forma diaria? Si eres una persona que no restringe alimentos y no lleva una dieta muy baja en calorías, lo más probable es que, salvo que te alimentes a base de ultraprocesados, es que tus requerimientos nutricionales estén cubiertos. Vale. Eso desde luego. Ahora, si tú tienes un problema de intolerancias, de alergias, eliminas muchos alimentos de tu dieta por voluntad propia o pues eso, estás llevando una dieta muy restrictiva en calorías, pues ahí tienes más papeletas de que pueda aparecer a largo plazo o a medio plazo una deficiencia. Vale. Si tú, por ejemplo, eres una persona que llevas una dieta totalmente vegetal, pues en ese caso tú sabes, por tus conocimientos, que la vitamina B12 deberías de incluirla pues, en tu dieta de alguna manera. ¿Cómo? Pues en este caso en forma de suplementación. Una persona omnívora se alimenta de animales que ya han sido suplementados, entonces ya no tiene por qué incluirla, pero principalmente autoablación en la dieta y luego análisis sanguíneos, vale. Análisis también se pueden hacer capilares para descubrir pues, a lo mejor deficiencia de algún mineral. O sea, eso sería lo más lógico. Luego, claro, también hay que tener en cuenta que muchos complementos alimenticios digamos, no tienen unos requerimientos diarios, pero sí nosotros le podemos sacar partido para ciertos objetivos, como por ejemplo estudiar, trabajar de forma más concentrada, tener mejor rendimiento en el gimnasio. Vale, pues nadie tiene un requerimiento de cafeína diario, pero joder, la cafeína le puedes tú sacar partido para diferentes actividades. Vale. Entonces, seguro que estás disfrutando de las explicaciones del doctor Adrián Díaz Rúa. Adrián es profesor en nuestro nuevo grado universitario en Nutrición Humana y Dietética. A partir de ahora ya no tendrás que acudir 4 años presencialmente a una universidad, prácticamente no poder compatibilizarlo con otras cosas, estudiar de temarios que por culpa de burocracias muchas veces están muy desactualizados, sino que ahora desde Fit Generation tienes la oportunidad de convertirte en dietista nutricionista en tan solo 3 años, con clases y exámenes 100% online y, como te digo, de la mano de profesores como Adrián Díaz Rúa. No solo eso, sino que también podrás generar ingresos desde mucho antes de terminar la carrera. Te dejo toda la información en el comentario fijado y en la descripción del vídeo. Descarga el dossier y échale un vistazo. Mira, pero yendo un poco por ahí, imagínate que nos está viendo también otra vez una persona que dice, vale, ¿tú recomiendas en general algún suplemento básico como base
teniendo en cuenta las circunstancias de la población hoy en día o lo que quieras o las analíticas que ves o lo que sea, ¿recomendarías algún suplemento básico por salud? A mí me gusta individualizar, Vale. pero si tengo que hacer una recomendación general, actualmente lo que se ve bastantes deficiencias en los niveles de vitamina D. Entonces, Vale. la vitamina D me gusta como suplemento para la población general, teniendo en cuenta que lo más probable es que exista deficiencia. Vale. A partir de ahí, la creatina es una sustancia que tiene muchos estudios detrás y se le pueden atribuir pequeños, pero interesantes, beneficios para la salud en muchos ámbitos. Y teniendo en cuenta que es una sustancia bastante segura en las dosis con las que se toma, pues también se podría recomendar de forma general, tanto pues para mejora de la composición corporal, rendimiento físico, rendimiento cognitivo y, pues, digamos, mejora de la salud en general. Entonces, si tuviera que quedarme con dos, seguramente me quedaría con esos dos, porque recomendar, por ejemplo, cafeína, que es uno de mis suplementos favoritos, de forma indiscriminada, pues no me parece sensato, porque hay personas que no deben de tomar cafeína por patologías cardíacas, cardiovasculares, o porque son muy nerviosos y la cafeína pues, podría ser contraproducente para ellos. ¿Y creatina sí? O sea, creatina no siendo un nutriente esencial, que en este caso pues no cumpliría mucho lo que dijiste antes, Claro. ¿no? Sino un complemento, pero ¿en qué sentido? O sea, no necesitamos consumir creatina, No. se supone, ¿no? Porque nosotros podemos crearla a partir de aminoácidos y Claro. tal. Entonces, ¿qué papel tendría la creatina ahí? Lo que ocurre es que, aunque nosotros, la población no tiene requerimientos nutricionales de creatina, o sea, si ingieres más productos de origen animal vas a ingerir más creatina en la alimentación y si ingieres más productos de alimentos de origen vegetal, pues menos. Pero lo que se sabe es que suplementándote con una pequeña dosis de creatina de 3 a 5 gramos de forma generalizada, digamos que puedes obtener beneficios a nivel de salud sin que esto repercuta negativamente bueno, eso, en tu salud en general. Vamos a decir que puedes obtener beneficios pues, a nivel de mejora de la concentración, a nivel de mejora del rendimiento, tu capacidad física, a nivel de, que eso está estudiándose, de diversos biomarcadores, Vale. prevención de enfermedades neurodegenerativas, que también se está investigando mucho ahora, mejora del estado anímico y menor riesgo de depresión. Entonces, digamos que puedes encontrar pequeños beneficios en muchos ámbitos. Yo había visto incluso con homocisteína, ¿no? Hace tiempo que había visto que, no sé si era 1 gramo de creatina o algo así, que podía mejorar, disminuir los niveles de homocisteína. Pero, por ejemplo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria dice que no puede decirse que la creatina, o sea, no se puede poner que la creatina mejora el rendimiento cognitivo. Claro. ¿Quieres decir que hay nuevos estudios? Claro, es que la EFSA tiene para cada sustancia unas alegaciones permitidas. Esas alegaciones permitidas son las que las marcas de suplementos pueden indicar en el etiquetado cuando incluye ese ingrediente. Pero para poder tener esas alegaciones tiene que haber una evidencia bastante robusta de ese efecto para esa sustancia. Tiene que demostrarse una relación causa-efecto, que Exacto. dicen ellos, ¿no? ¿Y crees que a largo plazo la creatina, porque yo más que en momentos puntuales no he investigado a fondo sobre ella, ¿crees que a largo plazo la creatina tiene los mismos efectos que a corto plazo? Eso no se sabe, eso es un tema que ya también hemos hablado bastante, porque no tenemos ensayos a muy largo plazo con mucha gente sobre pues, diferentes efectos de la creatina. Lo que sabemos que es a medio, corto plazo, pues sí que hay mucha evidencia, muchísimos estudios con muchos sujetos, en muchos contextos, en diferentes tipos de disciplinas y demás, donde sí que se ve esa mejora del rendimiento por el aumento de la concentración de la creatina a nivel muscular, pero a largo plazo posiblemente estos efectos vayan disminuyéndose o, digamos, la magnitud del efecto se vaya disipando. Eso es lo que a día de hoy no tenemos muy claro. Vale. ¿Y qué opinas de otros suplementos como los multivitamínicos? Pues a mí personalmente no me suelen gustar porque muchos de ellos no están bien formulados, tienen dosis vamos a decir, suprafisiológicas o, digamos, muy altas, Excesivas de muchos de sus componentes. Entonces, si nosotros quisiéramos buscar el multivitamínico ideal, vamos a decirlo así, buscaríamos un multivitamínico que tiene el 100% de las CDRs de las vitaminas hidrosolubles, porque de las liposolubles pues nunca llevan el 100%, siempre llevan menos cantidad. En cuanto a minerales, porque los multivitamínicos también muchas veces llevan un complejo mineral asociado, nunca tampoco se pueden meter el 100% de la cantidad diaria recomendada de los minerales por varias razones. Primero, porque tendrías que tomar varias cápsulas, porque para llevar a tus requerimientos de sodio, potasio, magnesio, tienes que meter gramos y eso no es útil. Y también por un tema de precaución, porque si tú elevas demasiado, por ejemplo, tus niveles de potasio, pues obviamente te puede dar un infarto.
Entonces, digamos, como criterio de precaución pueden llevar pequeñas cantidades, el 10, el 15, el 20% de los requerimientos diarios de ciertos minerales. Pero en una alimentación normal, lo que puede ser más probable es que tú tengas una deficiencia de un nutriente, como puede ser, pues yo qué sé, magnesio, como puede ser vitamina D, como puede ser Vitamina E, que también. vitamina E, claro. Pero lo normal no es que tú tengas una deficiencia de todos los o de muchos nutrientes al mismo tiempo, sino eso querría decir que estás en un estado de desnutrición, que no estás comiendo. Entonces, claro, una persona que a lo mejor no tiene dinero para comer y está en estado de desnutrición, pues obviamente un multivitamínico, aparte de comida, le hace un gran favor. Pero por norma general, los multivitamínicos yo creo que no son tan útiles. Salvo que tú tengas claro que una persona tiene una deficiencia nutricional, como puede ser pues eso, un estado de desnutrición, ya sea voluntario o involuntario, una persona que va a competir y está pasando más hambre que el perro de un ciego, pues entonces ahí sí que podemos meterle un multivitamínico, por si acaso. Entiendo. Y como me dice mi amigo Carlos Mejías, sí. Efecto pala, tío. Efecto pala. Lo que el cuerpo necesita, lo cogerá, y lo que no, lo echará. Porque si no, una persona normal que está metiendo mucha cantidad de multivitamínicos, al final la mayor parte de las vitaminas hidrosolubles las estás excretando por la orina y solamente estás haciendo trabajar más a tu riñón. Vale, hace algunos años la Organización Mundial de la Salud implementó el programa de yodación de la sal, si se dice así, de yodación, es que en inglés es, Sí. pero en español no sé si es yodación, o sea, de echar, de Añadir yodo. enriquecer, eso es, la sal con yodo por un problema generalizado, sobre todo en embarazadas y tal, pero un problema generalizado de deficiencia de yodo. Entonces a mí me interesa mucho esta pregunta. ¿Tú qué recomendarías? ¿Un suplemento de yodo o utilizar sal yodada en el día a día? Si utilizas sal yodada, porque obviamente, bueno, la mayor parte de la gente cocinamos con sal, en mayor o menor cantidad, pero cocinamos con sal. Si tú utilizas sal yodada, es bastante sencillo llegar a tus requerimientos de yodo diarios, añadiendo un par de gramos al día. Porque los requerimientos diarios de yodo, si no recuerdo mal, son 150 microgramos en adultos. En mujeres embarazadas o lactantes sé que es el que recomienda aumentar a 250. Y eso pues, puede requerir, pues, a lo mejor ahí un suplemento de yodo o incrementar todavía más el consumo de sal yodada o incrementar alimentos de origen marino que contienen más yodo. Las algas, por ejemplo, también hay que tener cuidado porque muchas veces no se sabe cuánto yodo tienen, pero sabemos que tienen bastante más yodo que el resto de alimentos y por lo tanto pues, hay que tener cuidado. Pero por norma general diría que utilizando sal yodada en tu día a día no vas a tener problemas de deficiencia. Vale. Otra cosa es que no te guste, que nunca añadas sal, entonces ya es decisión tuya si quieres suplementarte con yodo. Vale, imagínate que una persona dice, pues mira, quiero empezar a tomar algún suplemento, pero quiero evitar errores. ¿Cuál crees que es el error o cuál es el error que más ves entre la gente que empieza a suplementarse? Pues yo diría que el principal error hoy en día, con el tema del auge de las redes sociales, es hacer caso a las recomendaciones de influencers. Porque mucha gente recomienda suplementos sin tener ni idea de lo que hacen, de lo que son, de las dosis que hay que tomar. Porque, bueno, pues se hace la bola, es una bola de nieve que uno dice una cosa, otro dice otra, al final se van pasando el mensaje y van haciendo recomendaciones generales sin individualizar y atribuyendo efectos casi milagrosos a muchos suplementos que realmente pues, no sirven para lo que están diciendo. Entonces, hacer caso a esa gente muchas veces pues, es un gran error. Luego, tomar menos dosis de la adecuada, por lo tanto, al final no se consigue llegar a las dosis efectivas y no se consigue nada. Y luego, utilizar los suplementos de forma equivocada en el sentido de quiero este efecto y tomo este suplemento. Pues no, ese suplemento no sirve para producir ese efecto. Ese suplemento sirve, pero en este contexto y para este objetivo. Entiendo. Y ya por último, tomarlos de forma, digamos, equivocada o, digamos, no sacarle el máximo partido por no saber cómo tomar el suplemento de forma concreta o un timing inadecuado. Vamos a poner un ejemplo. Pues tomar un suplemento de vitamina D en ayunas. Tómalo con una fuente de grasa para mejorar pues, su absorción. Otro suplemento que pues, pueda ser, yo qué sé, tomarte la melatonina a mediodía en vez de en el desayuno. Perdón, en vez de la cena, tomártela en el desayuno. Pues claro. no tendría sentido meter la melatonina ahí en el desayuno. O sea, utilizar los suplementos sabiendo tanto la dosis como el objetivo que quieres conseguir con ese suplemento, sabiendo que tu contexto es el adecuado
y obviamente en un timing adecuado. Precisamente por las redes sociales a veces se ponen algunos suplementos en un pedestal y a lo mejor quedan otros suplementos que son más útiles y la gente no les hace mucho caso pues porque no dan tanto beneficio, no se anuncian tanto. Entonces, ¿tú cuáles dirías que son o que es el suplemento más sobrevalorado para salud y el más infravalorado? Buah. Para salud. Para salud. Es que yo de forma general te diría que la cafeína me parece que es el suplemento o sustancia que más infravalorada está, porque literalmente te puede cambiar la vida. O sea, te puede dar energía, te puede dar vitalidad, te puede hacer mejorar tu rendimiento tanto físico como cognitivo, te puede mejorar tu estado de ánimo, te puede ayudar a perder más grasa. O sea, realmente es útil en muchos contextos y además que tiene lo que llamamos un efecto agudo, es decir, tiene un efecto a corto plazo y por lo tanto tú notas el efecto. No es como a lo mejor un suplemento como puede ser la ashwagandha, que tiene un efecto, o la creatina, digamos también, que tienes que tomarlo durante un tiempo para realmente tú notar los beneficios. Entonces, quizás en tema de salud, vamos a decir que a lo mejor la melatonina puede ser un suplemento que ya depende de cada uno si está infravalorado o sobrevalorado, pero que cada vez de forma más frecuente hay más casos de trastornos del sueño y es un suplemento que es útil, que es muy seguro, que supongo que estarás enterado de la polémica de la melatonina. Estudio, ¿no? Hace poco, sí. Que hubo mucha polémica. Claro, cuando ves esos números dices, a ver, aquí tiene que haber algún artefacto estadístico, no puede ser. Ya tendríamos que haberlo visto antes, ¿no? Claro, o sea, bueno, un estudio que ni siquiera se va a publicar, simplemente digamos que estaba ahí un póster puesto en un congreso y ya. El caso. No está publicado. No está publicado. Es para un congreso. Sí, vale, ni siquiera está publicado. En cuanto se revise es y un se abstract, manda, ¿no? Que claro, es un abstract. Y cuando se manda a revisar, eso no se va a aprobar ni de coña, porque tiene fallos metodológicos muy importantes. Pero bueno, sobrevalorado. Pues yo creo que a día de hoy los suplementos enfocados a… Ojo, no quiere decir que no sirva, sino que tú dices, Claro. a ver, se le está poniendo en un lugar que no le corresponde. Claro. Bueno, quizás a día de hoy hay mucha gente que el magnesio lo tiene en un pedestal y sí, puede ser útil, pero yo creo que últimamente se le está dando mucho bombo y claro, si tú no tienes una deficiencia de magnesio, los beneficios que te vas a encontrar son modestos o no vas a encontrar beneficios. Pero yo te diría que los suplementos enfocados a la longevidad y todo esto, la gran mayoría, yo creo que quizás por el público objetivo y las personas que lo están promocionando, vale, creo que se está, digamos, sobrevalorando muchísimo. Ahora te voy a preguntar sobre longevidad también. Vale, claro, has dicho antes lo de los estudios para la efectividad, la seguridad, y entonces alguien se puede estar preguntando, vale, es decir, los suplementos, bien sea por venir aislados, por la dosis, por lo que sea, pueden tener efectos secundarios. ¿Cómo recomiendas a alguien hacer un balance beneficio-riesgo en cuanto a eso, a beneficios probados y efectos secundarios con un suplemento? Vale, pues al igual que lo haría como un fármaco, en el caso de los fármacos leyendo el prospecto y en el caso de los suplementos informándose de cuáles pueden ser los riesgos que puede tener un consumo adecuado o inadecuado, porque en el caso de la cafeína, por ejemplo, todo el mundo sabe que pues, produce nerviosismo, puede producir taquicardias, insomnio, todo esto, pero claro, no a todo el mundo le afecta igual. Entonces, una vez que tú sabes que el suplemento que vas a escoger es el adecuado para el objetivo que tú tienes y en el contexto en el que tú estás, pruébalo. Si no te va bien porque realmente tú tienes efectos secundarios y esos efectos secundarios no los toleras bien, pues entonces elimínalo. Te voy a poner un ejemplo. La betalanina. La betalanina es un suplemento que se utiliza sobre todo para mejorar el rendimiento deportivo, pero tiene un efecto secundario claro, que es la parestesia, ese picor, el prurito, que pues básicamente se te enrojece la piel, te pica durante un rato y tal. Bueno, pues hay gente que eso lo lleva muy mal. Hay gente que le encanta, pero hay gente que lo lleva muy mal. Pues si tú eres una persona que busca mejorar su rendimiento, pero no soporta ese efecto secundario de ese suplemento, pues elimínalo. Si tú eres una persona que se pone excesivamente nerviosa por tomar cafeína, por mucho que te ayude a estar más despierto, por mucho que te ayude a correr un poquito más, pues elimínalo porque no te viene bien. Pero voy a ponerte otro ejemplo, voy a pedirte otro ejemplo. La ashwagandha, que de esto también hemos hablado tú y yo largo y tendido. De hecho, nos leímos el documento del Ministerio de Salud danés que prohibieron en Dinamarca el uso de ashwagandha como complemento alimenticio. También leímos la respuesta del Ministerio de Salud de la India y al final llegamos al acuerdo de que
parece que están exagerando un poco los efectos secundarios, ¿no? Sí. A partir de casos. Entonces, por ejemplo, pero alguien lo escucha y dice, a ver, la ashwagandha la han prohibido en un país para vender como complemento alimenticio. Otro país lo está analizando también. ¿Cómo hace una persona para decir, vale, sí, tiene estos efectos, pero ¿me la juego, no me la juego, voy a por otro suplemento? Vale, como el caso de la ashwagandha era bastante concreto sobre problemas a nivel hepático, yo lo que haría sería, me hago una analítica, compruebo mis niveles de transaminasas y intento no cambiar absolutamente nada más, sigo con mi día a día exactamente igual, ni consumo más alcohol, ni consumo otras drogas, ni absolutamente nada, y introduzco el suplemento. Y al cabo de 4, 8, 12 semanas, vuelvo a repetir una analítica tras haber tomado el suplemento. Si mis transaminasas están similares, siguen en rango o no hay una elevación contundente, en las mismas condiciones, que no se haya entrenado 2 días antes en los dos momentos, porque son factores que digamos que mascaran o pueden mascarar un estrés hepático, que no haya ningún factor de confusión, pues entonces, si tras tu segunda analítica todo está bien, puedes continuar con el suplemento o puedes decidir hacer un parón y volver a suplementarte más adelante. Pero si tú ves que hay una alteración a nivel hepática, pues puedes decir, vale, pues quizás yo sí que respondo peor que a lo mejor otra persona, o realmente este suplemento de ashwagandha no está bien estandarizado, o realmente me está haciendo un daño invisible porque no lo veo, pero realmente va contra mi salud. Se dice mucho que un suplemento tiene respaldo científico de que Sí. funciona. Pero ¿tú qué criterio sigues para decir este suplemento tiene respaldo científico? Lo primero, que si un suplemento no tiene evidencia en humanos, para mí el respaldo, o sea, toda la evidencia científica que haya publicada no vale. No es que, bueno, para mí no vale. No lo usaría para introducirlo, digamos, dentro de un suplemento que yo formulara. ¿Por qué? Porque los efectos que puede tener un suplemento o cualquier sustancia en animales pueden no ser extrapolables a humanos. Puede tener unos efectos maravillosos en animales, como se está viendo en muchos suplementos, pero luego cuando tú los pasas a humanos puede dar otros problemas de otros efectos secundarios porque los metabolismos no son los mismos. Entonces, primero, que tenga evidencia en humanos y a partir de ahí, ¿qué grado de evidencia tiene? ¿Cuántos estudios publicados tiene? ¿En qué población? ¿Qué metodologías se utilizan en estos estudios? A mejor sea la metodología, a mejor estén publicados, digamos, en revistas de más impacto y, digamos, tengan más sujetos los estudios, vale, pues más confianza me va a dar a mí a la hora de recomendar un suplemento o introducirlo dentro de un producto multiingrediente. ¿Esperas a que haya varios estudios que demuestren un efecto o no? ¿Con un estudio grande te sirve? ¿Más o menos puedes explicarnos un poco así? Es muy raro que se publique solo un estudio sobre un ingrediente en concreto, sobre un nutriente. Un nutriente, bueno, una sustancia. Entonces, normalmente cuando se ha publicado un estudio, ya viene otro detrás, ya, porque los mismos grupos de investigación normalmente llevan varios estudios diseñados al mismo tiempo para poder, pues eso, ir creciendo y teniendo seguridad en lo que están comentando. Vale. Entonces, nunca se me ha dado el caso, de momento, de que un ingrediente de repente, en el año 2024, se ha publicado un solo estudio y no se haya publicado en 2025 ningún otro estudio sobre ese nutriente. Vale. Siempre yo dejaría un margen de un par de años que haya varios, mínimo 3, 4, 5 estudios que sean metodológicamente correctos para recomendar un suplemento. Porque sí, por ejemplo, en el caso de la ashwagandha tenemos muchos estudios publicados, pero claro, a lo mejor de todos los que hay te quedas con 8, 9, 10 que realmente sean buenos. No te importa que haya 80.000. Si hay 5, pero los 5 están bien diseñados y con que tengan una población medianamente suficiente como para sacar estadísticos, a mí me vale más. Vale, perfecto. Vale, luego se ha puesto también muy en auge seguir a Brian Johnson, que es una persona que está intentando revertir su edad biológica, ¿no? Y él, para temas de salud, todo relacionado con la salud, toma 111 suplementos al día. ¿Qué te parece? Una locura. Es que solo por acordarte, o por el tiempo que te lleva, o por las mezclas, las interacciones que puede haber. Sobre todo por la interacción. O sea, tú no puedes jugar a ser Dios. Tú no puedes saber la interacción de todas esas sustancias entre sí. Porque, joder, a nivel metabólico, es que la fisiología es muy bonita, pero es muy compleja. Y todo lo que tocas en un lado se va moviendo por otro. Y al final, con tantas sustancias, puede ser que varias de ellas tengan efecto sinérgico, incluso pues, puedan ser más
tengan mayores efectos y mejores efectos sobre la salud por hecho de que se combinen, pero pueden ser lo contrario. Entonces, tomar tantos suplementos, tú realmente no sabes el efecto real que se va a producir. Si no hay ningún estudio, porque obviamente son muchísimas sustancias, que demuestre una seguridad, ya no te digo efectividad, te digo una seguridad de que 5 o 10 sustancias al mismo tiempo puedan ser útiles y seguras, pues no me la jugaría. Vale. Pues mira, te voy a poner aún más en aprietos, ¿vale? Porque tengo aquí apuntados 4 conjuntos de suplementos que él toma y tú nos dices qué te parecen, si puede haber interacciones que conozcas, si te parece bien. Vamos a empezar por el Blueprint Longevity Mix, que se llama, ¿vale? Que es un suplemento en polvo que incluye arginina, cetoglutarato, monohidrato de creatina, glicina, L-teanina, glutatión reducido, hialuronato de sodio, vitamina C, lisina, taurina, calcio y magnesio. A priori entre ellos no veo interacción que yo conozca. Es un suplemento, digamos, enfocado a rendimiento, mejora de la salud, salud y rendimiento, ¿no? Porque es que toca varias cosas. Vale. O sea, realmente para mí no me gusta esa formulación, vamos a decirlo así. Pero ¿cuál es el efecto esperado por ese suplemento? Porque ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿qué te venden? ¿Cómo te lo venden? Longevity Mix. Se supone que es por la longevidad. Claro, pero es que, pues, por ejemplo, a lo mejor la creatina a nivel de longevidad tampoco me resulta tan interesante. Si yo buscara un suplemento para longevidad, quizás pues me iría a otros suplementos pues, que sean más antioxidantes, más enfocados que aminoácidos o péptidos. Luego te pregunto por longevidad. Vale. Entonces, este mix en sí como un mix no tiene mucho sentido, ¿no? A mí, desde luego, no me gusta la combinación. No me parece que todos los ingredientes estén enfocados hacia un mismo objetivo. Vale. Aunque sea por diferentes vías, pero no por el mismo... Vale. El siguiente es Blueprint NAC. Contiene N-acetil, L-cisteína, jengibre y curcuminoides. Y este se promociona para aliviar el estrés, apoyar la función del sistema inmunológico y la salud respiratoria, todo en uno. Vale. Este me gusta más porque, digamos que era NAC, cúrcuma y... jengibre. Jengibre, vale. Pues son los 3 antioxidantes, tanto la función respiratoria, supongo, porque la N-acetilcistina actúa como mucolítico, pero también a nivel hepático pues es un potente antioxidante, precursor de glutatión, etc. Uh-huh. Son antiinflamatorios también. Entonces, vamos a decir que este está mejor formulado. Vamos a decir que me gusta más. Claro, parece que tiene sí lo que decías tiene más antes, sentido, un objetivo. Claro. Vale. Blueprint, ashwagandha y rhodiola, que es lo que lleva ashwagandha y rhodiola para el estrés, equilibrio, estado de ánimo y energía. Mira, con el tema de la ashwagandha y la rhodiola, que son 2 adaptógenos y son los 2 que más evidencia tienen, realmente hay estudios en los que la combinan, pero lo combinan en combinación con otras plantas. No recuerdo ningún estudio que se haya utilizado tanto ashwagandha como rhodiola únicamente en busca de pues, un efecto a nivel de rendimiento deportivo, disminución del cortisol, mejora de parámetros cardiorrespiratorios o cardiovasculares, mejora de la salud en general. Entonces, realmente no sabemos exactamente cómo funcionan estos 2 suplementos. Sabemos cómo funcionan de forma aislada, pero no sabemos cómo funcionan de forma conjunta. ¿Y crees que puede haber alguna interacción por ahí? Puede haberlo, porque, por ejemplo, la ashwagandha aumenta ciertos... O sea, regula el eje hipotalámico adrenal y la rhodiola aumenta, por ejemplo, la producción de serotonina, o digamos, actúa por la vía de la serotonina, tanto a nivel de receptor como de ligandos. Entonces, puede haber cierta interacción entre ellos. Vale. Que sí, que los dos suplementos, o estas 2 hierbas, estas 2 sustancias, son las más estudiadas para, digamos, la mejora del bienestar general, disminución del cortisol, disminución del estrés, etc. Pero realmente no hay mucha evidencia, o no hay prácticamente evidencia, de la seguridad y del efecto real de estas 2 sustancias combinadas. Vale. Y el último es Blueprint Essential Capsules, que es multivitamínico, que incluye calcio, vitamina B1 y D y zinc. Esto es para tener más, pero, o sea... Para tener más ventas. No sé por qué. O sea, él aparte lleva una dieta 100% vegetal. ¿Te imaginas que toma 111 y no toma B12? Porque yo lo estoy viendo, ¿eh? No me extrañaría, pero... A ver, yo creo que
calcio, vitamina B1 y D y zinc. Es que para eso hazte un multivitamínico, multimineral que sea completo, ¿no? Si no, es que no llegas a las 111 de forma... Si no, te vas a tener que tomar muchas cápsulas. Ya. O sea, Claro, estos son ejemplos, ¿sabes? Pero me imagino que tomará más. ¿Sí? A ver, yo creo que se puede hacer mucho mejor, digamos, que combinar otros ingredientes que son más útiles. Es que tampoco sabemos nada de las dosis, pero no tienen mucho sentido, porque una deficiencia de zinc tampoco es muy frecuente, de calcio tampoco lo es. O sea, creo que, bueno, depende de tu alimentación, claro. Sí, bueno, claro. Pero Biotina y tal, no sé. Bueno, por ejemplo, ¿la vitamina D la combinarías con algún otro suplemento? sí, la vitamina D, a ver, para mejorar su, digamos, biodisponibilidad, su conversión a su forma activa, la activación de su receptor, porque la vitamina D se considera una hormona y tiene un receptor específico, pues tiene varios minerales que actúan, digamos, como cofactores en muchas de las reacciones metabólicas de su transformación o de su unión al receptor y demás, su activación. Básicamente serían el magnesio y el boro, estos dos minerales. El zinc también participa. Y luego, por lo más famoso de la vitamina D, digamos, uno de los efectos más famosos de la vitamina D es que participa en la fijación del calcio al hueso, en combinación con la vitamina K. Entonces, por eso muchas veces se combina tanto la vitamina D con la vitamina K. Vale. Porque además, un exceso de vitamina D puede dar problemas de hipercalcemia. ¿Y la vitamina D y la vitamina K no compiten en temas de absorción? No compiten por temas de absorción. Vale. Tampoco aumenta la biodisponibilidad de ambas. Es decir, no tienen un efecto sinérgico. Vale. Que la gente confunde lo que es sinergia con efectos aditivos. Aditivos es que suman su efecto por separado, pero efecto sinérgico es que su efecto por separado es menor que cuando se combinan, que entonces aumenta su efecto de forma conjunta. Muy bien, pues con esto pasamos al segundo bloque, que es el dedicado a la prevención de enfermedades. Y tengo que preguntarte por si hay suplementos para prevenir las enfermedades que más azotan hoy en día a la población. Enfermedades cardiovasculares, metabólicas y degenerativas. ¿Hay evidencia de suplementos que sí funcionan? Sí, para todas ellas. También es cierto, y hay que matizar, que con una vida saludable, con hábitos saludables, podemos reducir, digamos, la aparición de todo este tipo de enfermedades de forma más eficaz que con la mayor parte de los suplementos. Y esto sé que es estirar piedras contra mi propio tejado, pero la realidad es que las intervenciones que tenemos a día de hoy sobre la reducción de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, se sabe que con una alimentación adecuada, con la reacción de actividad física, con la reducción del consumo de drogas y controlando pues, bien nuestros niveles de colesterol, de glucemia, de hipertensión, pues podemos llegar a reducir la aparición de estas enfermedades de forma muy significativa. Vale. Otra cosa es que, por ejemplo, haya complementos alimenticios enfocados a mejorar el perfil lipídico, disminuir los triglicéridos, disminuir el colesterol LDL, y puedan ser útiles, como hablamos antes, de la monacolina K, como puede ser, por ejemplo, la coenzima Q10 también, una sustancia bastante interesante a nivel de riesgo cardiovascular, como puede ser la berberina, que también actúa disminuyendo los niveles de colesterol. Pero más allá de eso, la alimentación en este caso juega un papel fundamental. Y potencial anticancerígeno, porque yo, sobre todo hace tiempo, sí que vi literatura científica sobre suplementos, extractos de ajo, extractos de alimentos, de vegetales y tal, que decían que in vitro o incluso en animales tenían potencial anticancerígeno. Pero ¿en humanos existe evidencia de algún suplemento? Claro, en in vitro y en animales hay muchos suplementos interesantes que se están investigando a día de hoy y que poco a poco pues, irán publicándose nuevos ensayos y pueden arrojar unos resultados interesantes para la eliminación del cáncer, una enfermedad que a día de hoy se lleva tantas vidas. Pero lo que sí podemos decir es que al cubrir ciertos requerimientos, cuando existen deficiencias, por ejemplo, en el caso de la deficiencia de vitamina D, se asocia a un mayor número de cáncer en diferentes tipos de cáncer, vamos a decirlo así. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que cuando nosotros corregimos una deficiencia nutricional, en este caso la vitamina D, podemos reducir de forma bastante consistente la aparición de diferentes tipos de cáncer. Vale. Está en corregir la deficiencia, exactamente, ¿no? Como decías antes. Vale. Por ejemplo, te voy a preguntar por algún suplemento en concreto para prevenir enfermedad cardiovascular. ¿Qué te parecen los nitratos como suplemento? Muy interesantes, pero por sí solos, lo que viene a ser prevención de la enfermedad cardiovascular me parecen palabras mayores. O sea, porque claro, los nitratos, la citrulina malato, otros, digamos, potenciadores de
digamos, de la Función producción de óxido. endotelial, ¿no? Sí, exactamente. De la producción de óxido nítrico y mejora de la función endotelial y mejora de la circulación, etcétera, pues tiene un efecto beneficioso para la reducción de, digamos, de enfermedades cardiovasculares. Porque digamos que regulan parámetros intermedios, pero por sí solos no tienen un efecto tan potente como para prevenir una enfermedad. Vale. ¿Y los suplementos de omega 3 crees que tienen efecto en la prevención de enfermedad cardiovascular? Ese es un tema delicado. Cuidado, ¿eh? Ese es un tema delicado porque… Vaya pregunta que te acabo de lanzar aquí. Sí, porque esto se puede debatir mucho. Sí que es cierto que los suplementos de omega 3 en personas que han sido ya infartadas, personas con alto riesgo cardiovascular, pues en la mayoría de casos sí que se ven mejoras consistentes en un nuevo evento cardiovascular cuando se utiliza una suplementación con omega 3 adecuada. Pero no en todos los contextos esto se ven mejoras. Entonces, por eso es importante conocer bien el contexto de la persona para saber si un suplemento de omega 3 está indicado o no para ella, tanto por la alimentación como por la salud general que tenga esa persona. Vale, hace algunos años salió un suplemento de omega 3 de origen vegetal, de microalgas. ¿Hay evidencia sobre si tiene los mismos efectos que el omega 3 de aceite de pescado? Claro, aquí cada vez hay más suplementos de omega 3 vegetales e incluso diferentes tipos de omega 3 en función de la concentración de los tipos de omega 3 que contiene. Porque claro, cuando estamos hablando de omega 3 estamos hablando de un conjunto de ácidos grasos, pero pues tenemos el EPA, el DHA, el ALA, etc. Bueno, tenemos diferentes tipos. Bueno, pues dentro de los propios suplementos o de las propias materias primas hay materias primas que contienen pues, un 40% de EPA y un 20% de DHA. Suplementos que tienen un 35 y un 15, un 20 y un 10, un 35, un 15 y un 5. Entonces, dependiendo de la composición de los ácidos grasos que contenga y dependiendo de la dosificación total que se utilice, que utilice la persona, pues los beneficios sí pueden llegar a ser los mismos e incluso con un cierto beneficio. Que, por ejemplo, lo que se sabe es que los aceites vegetales de omega 3 muchas veces tienen menor contenido en metales pesados que los de origen de pescado. Claro. Tiene sentido porque están hechos en laboratorio 100%, ¿no? Exacto, No exactamente. con Tienen menos tóxicos, vamos a decirlo así, metales pesados. Vale. Y en cuanto a la suplementación de omega 3, ¿hay diferencia en cuanto a suplementarlo o comer pescado? Sí, en este caso, hay que tener en cuenta que, claro, cuando tú estás ingiriendo pescado, estás también aumentando tu consumo de colesterol dietético, de mayor contenido en grasa, incluso grasa saturada también, aunque sea menos, pero también. Y hay que tener en cuenta que toda nuestra alimentación, queramos o no, en mayor o menor medida también contiene tóxicos. Y en este caso, lo que se sabe de los pescados azules, que normalmente son los que más se consumen para llegar a los requerimientos de omega 3, pues contiene una gran cantidad de mercurio, de metales pesados, y esto juega contra nuestra salud. Al igual que si nosotros consumimos un suplemento de omega 3 de baja calidad, también podemos estar empeorando nuestra salud. O un suplemento que esté oxidado, que haya recibido luz directa y se haya enranciado y se haya oxidado ese suplemento de omega 3, incluso puede ser contraproducente. Vale, entiendo. Vale. Antes tocaste por encima del tema de los antioxidantes, ¿no? Yo recuerdo que, de hecho, George David Smith tiene un paper, Correlation with a Cause an Epidemiological Odyssey, que cito muchísimo, que habla, por ejemplo, del caso de la vitamina E, ¿no? Que habían estudios observacionales, una reducción de riesgo impresionante de eventos cardiovasculares, que había un mecanismo biológico porque además previene mucho que se oxiden las lipoproteínas, ¿no? Entonces, había el mecanismo, había estudios observacionales, pero luego hicieron el MRFR y tal, aquellos ensayos clínicos gigantes y no vieron efecto a la suplementación con omega 3. Con vitamina E. Sí. Entonces, ¿qué opinas de la relación entre los suplementos de antioxidantes y los resultados de salud? Que precisamente es donde cobra gran relevancia la fisiología aplicada. Porque la fisiología a nivel teórico es muy bonita, pero a nivel práctico hay que observar los resultados que produce. Y por eso los estudios en humanos son tan relevantes. Y por eso, para aprobar un fármaco, se requiere tanta investigación. Porque tú no sabes lo que sobre el papel puede o debería ocurrir si después, por una vía desconocida o por una interacción,
tú lo que buscas hacer no lo consigues. Ujú. Y por lo tanto, pues por eso hay que hacer estudios en humanos y bien realizados. Vale. Y, por cierto, ¿suplementos que actúen sobre la microbiota existen? Sí, probióticos, claro, probióticos y vale. prebióticos también. Vale. Hay muchos y cada vez se investiga más porque el auge de la investigación en temas de microbiota no deja de aumentar. Vale. Y cada vez se sabe, vamos a decir, se sabe entre comillas, porque la evidencia es limitada, pero hay evidencia que cada vez, pues, digamos, tenemos más estudios publicados y parece que la cosa pinta bastante bien en cuanto a mejorar, por ejemplo, el sistema inmunológico, en cuanto a reducción del apetito. Hay cepas específicas que cuando nosotros nos suplementamos con ellas pueden ayudar a reducir el propio apetito. Y se está hablando de ciertas cepas que pueden prevenir muchas enfermedades. Por tanto, el tema de los probióticos y la microbiota, creo que en los próximos años va a dar un auge tremendo. Sí que es cierto que a día de hoy, ya te digo, hay que ir muy cautos porque hay muchos tests que se están promocionando para medir tu microbiota, para medir tu genética, todas estas cosas que fallan muchísimo. Son tests bastante baratos, normalmente menos de 100 euros, que eso es algo barato, y fallan muchísimo porque tú te tomas 2 muestras de tu propio cuerpo el mismo día, las mandas a 2 laboratorios diferentes o al mismo laboratorio y te pueden dar resultados diferentes. Entonces hay que tener cuidado, pero creo que en los próximos años el auge de la investigación en temas de microbiota puede dar muchísimo que hablar. ¿El Psyllium, por ejemplo, es un suplemento? ¿Se considera un suplemento o es un alimento? ¿Es la parte del salvado? Claro, depende cómo lo quieras ver. Porque ¿Tú, por ejemplo, lo considerarías un suplemento? Si una persona lo incluye habitualmente en su dieta, para mí es un alimento, pero hay personas que, por ejemplo, para mejorar que vaya al baño, el tránsito intestinal, pues se lo puede recomendar como suplemento. Hablabas del sistema inmune. ¿Qué suplementos pueden apoyar el sistema inmune? ¿Están todos mediados por la microbiota, no? No, todos no. A nivel del sistema inmune, por ejemplo, la vitamina D juega un papel fundamental, el zinc juega un papel fundamental, las vitaminas del grupo B también, lo que hablamos antes, la vitamina B6 sobre todo. La vitamina E también puede estar ahí. Hay unos cuantos que, vamos a decir, que participan de alguna u otra manera en el sistema inmune. Sobre todo, lo más importante es que no haya deficiencia de ellos. No es porque suplementándote con ellos vayas a de repente producir muchísimos anticuerpos, no, sino que una deficiencia es lo que hace que tu función inmunológica esté deprimida. Vale. Bien, y una pregunta aquí bastante comprometedora, pero que seguro que es muy útil para la gente. Si, por ejemplo, a alguien le recomiendan un fármaco para disminuir el colesterol y sabe que tiene la levadura rojo, monacolina K, o sea, ese extracto tal, también para disminuir el colesterol, ¿tú le recomendarías que antes de probar el fármaco, aunque se lo hayan recetado, pruebe el suplemento? Depende del grado de dislipidemia que tenga. Si tiene una dislipidemia grave, no le recomendaría el suplemento, le recomendaría que se tratara con el fármaco porque tiene ya una patología o un riesgo cardiovascular elevado. Si tú tienes una elevación ligera del colesterol que no es una barbaridad, pues sí, puedes utilizar el suplemento para mejorar tus niveles de colesterol y reducir todavía más tu riesgo cardiovascular. Pero siempre y cuando ya haya unos niveles, vamos a decir, altos, el tratamiento sería lo más responsable. Vale. Y tú ahora imagínate que dices, bueno, pues mira, yo quiero probar las dos cosas. Quiero probar el fármaco y quiero probar el suplemento. ¿Hay interacciones que pueden ocurrir entre fármacos y suplementos? Claro, es que al final tú si estás tomando una estatina y a mayor estás tomando monacolina, al final no dejas de estar metiendo como 2 estatinas. Estás aumentando la potencia de reducción de la síntesis de colesterol. Entonces, no tiene mucho sentido. Vale. ¿Y conoces más interacciones así famosas, fármaco-suplemento, que puedan afectar a la gente que nos está viendo? Un montón. Pues venga. Un montón. O sea, vamos a citar algunas. Desde, por ejemplo, la piperina, que es una sustancia, dentro de la pimienta negra, pues el principal componente activo es la piperina, que regula, digamos, interactúa en el citocromo P450 y esto lo que hace es modificar la metabolización de muchos fármacos. Esto puede hacer que fármacos no te hagan efecto. Imagínate, un ibuprofeno, pues aunque no te haga efecto, o puede aumentar mucho la potencia de ese fármaco. Entonces, si tú no tienes idea de interacciones farmacológicas, pues tienes que tener cuidado si te estás tomando algún suplemento que contenga piperina y a la vez te estás medicando, porque puedes aumentar o disminuir el efecto del fármaco que estés tomando. Vale.
El hipérico, por ejemplo, no es un suplemento tan conocido, pero es un suplemento muy interesante que se utiliza como antidepresivo y es un inhibidor de la MAO, de la monoaminooxidasa, que es una enzima que se encarga de la creación de otros fármacos. Pues claro, interacciona con un montón de medicamentos. La cúrcuma le pasa algo parecido y sobre todo con el tema de los anticoagulantes. Por eso si estás tomando anticoagulantes no deberías de tomar cúrcuma o deberías tener cuidado porque obviamente es un riesgo. Hay muchos antioxidantes, como por ejemplo creo que es la bromelaína, la quercitina, que también interaccionan con los anticoagulantes. El 5-HTP, por ejemplo, interfiere con los antidepresivos. Por eso el 5-HTP, que a día de hoy mucha gente a lo mejor lo conoce como un suplemento, se prohibió su uso el año pasado, hace un año y medio. Entonces ya no se puede utilizar ya no se puede vender como complemento alimenticio. ¿Por qué? Pues porque, bueno, no han dado como para mí una suficiente razón de peso. Supuestamente no hay evidencia suficiente para garantizar la seguridad del consumidor en caso de suplementarse con el 5-HTP. Yo creo que sí la hay, pero no voy a entrar a discutir ahí. Pero sí que es cierto que los fármacos antidepresivos, como los ISRS, los inhibidores de la captación de la serotonina y de noradrenalina, lo que hacen es bloquear la enzima que secuestra la recaptación de serotonina. Y el 5-HTP lo que hace es aumentar la producción de serotonina. Entonces, tú cuando mezclas ambos fármacos, o ambas sustancias, porque uno es un fármaco y otro es un suplemento, entre comillas, pues se produce un aumento de los niveles de serotonina muy grande, porque tiene un efecto sinérgico, muy potente. Entonces, lo que puede ocurrir es que te dé un choque serotoninérgico, se llama. Y eso puede hacer que te despiertes en mitad de la noche con pulsaciones a 180 y que te dé un infarto. O sea, Madre mía. algo bastante desagradable. Yo conozco algún caso que le ha pasado de tomar algún suplemento que tiene una dosis pequeñita de 5-HTP y tomaba antidepresivos y darse algún susto, decir, ostras, ¿qué me está pasando? Que mi corazón va a 180 y estoy tumbado en la cama. Claro, vale. Entonces, sí, realmente existen muchos fármacos o muchas interacciones entre nutrientes y suplementos con fármacos. Incluso, pues, el zinc también interacciona con algunos antibióticos. Es que realmente hay un montón. Por eso hay que tener cuidado a la hora de complementarse, Sí. multi-automedicarse. Vale, perfecto. Muy bien, pues muy interesante esto y muy práctico, que seguro que mucha gente puede aplicar. Y hablando ya, el último que has mencionado sobre temas de depresión, vamos a pasar al bloque de pues función cognitiva, cerebro, estrés, depresión, etc. Empezamos con los suplementos que mejoran el enfoque, la memoria, la atención. Es decir, ¿hay evidencia sobre beneficio en los famosos nootrópicos? Sí, y ya no solo evidencia publicada, sino te digo evidencia empírica, mía propia, y de mucha gente que somos fan de los nootrópicos, porque potencian, desde luego, mucho tu capacidad de concentración, de atención, de enfoque y de reducción de la fatiga y del tiempo, o sea, del tiempo que eres capaz de estar atendiendo o haciendo una actividad que requiera concentración. Vamos, el efecto focus, que se llama, hay muchos suplementos que lo producen, o la combinación de varios ingredientes lo producen, y se nota una barbaridad, o sea, muchísimo. Y entonces ahí tenemos suplementos como estimulantes como la cafeína, tenemos también la L-teanina, que se puede tomar de forma aislada o en combinación con cafeína, pues también se nota todavía más. Tenemos suplementos que aumentan la acetilcolina, que es un neurotransmisor súper importante tanto para la contracción muscular como para la conexión entre neuronas y que de esta manera tengamos más capacidad de concentración, básicamente. Y ahí tenemos pues, la colina-bitartrato, la aceticolina, el alfa-GPC, tenemos la hupercina, que es una sustancia que lo que hace es bloquear la recaptación de acetilcolina. Entonces, esa sustancia tiene interacción con estas otras 4 sustancias que te he dicho antes. Alfa-GPC, aceticolina, colina-bitartrato. ¿Por qué? Pues porque, de un lado, estás evitando la recaptación y, por otro lado, estás aumentando lo que es el precursor de la acetilcolina. Entonces, hace que aumenten tus niveles de acetilcolina mucho más y se note mucho más el efecto. ¿Qué pasa? Que esto puede ocurrir como antes, que nos pasemos. Claro. Y si nos pasamos, ¿qué ocurre? Pues en vez de un choque serotoninérgico, aquí sufres un síndrome serotoninérgico. Puedes producir un choque de una elevación muy grande de acetilcolina. Y esto lo que produce es una sensación entre mareo, efecto resaca. Es una sensación un poco extraña, que no eres capaz de coordinar bien, de que te cuesta hablar, de que se te duerme la lengua.
sea, una sensación bastante desagradable. Son efectos pasajeros, me imagino. Sí, es efectos pasajeros que te duran unas horas mientras tus niveles de acetilcolina están enormemente elevados, pero es una sensación bastante desagradable y yo conozco mucha gente que la ha sufrido cuando ha tomado dosis muy altas de nootrópicos. Vale, vale. Has mencionado la cafeína y yo pensaba que la cafeína se consideraba un estimulante. ¿Hay diferencia entre la cafeína y otros nootrópicos o al final tienen efectos parecidos? A ver, la cafeína al final actúa sobre receptores de adenosina y de esta manera aumenta ese estado de vigilia y aumenta la producción de catecolaminas. Otros nootrópicos actúan por otras vías, como por ejemplo que acabo de mencionar, que tenemos suplementos que actúan por la vía de la acetilcolina, entonces aumentando la cantidad de acetilcolina de tu cuerpo que tienes en el cerebro, ya sea siendo un precursor o siendo una sustancia que impide la recaptación de esta. Tenemos muchas más, o sea, tenemos otras vías como por ejemplo el famoso Lion's Mane, que es un suplemento que se utiliza también para mejora de la concentración, extracto en melena de león. Entonces, hay algunos suplementos que a lo mejor lo que hacen es aumentar la producción de neurotransmisores, aumentar la producción de catecolaminas, en este caso de la cafeína, pues haciendo que tus niveles de adenosina o digamos esa competición por los receptores de adenosina pues sea útil de cara a mantenerte más despierto durante más tiempo. Entonces, hay muchas vías diferentes por las que pueden actuar los nootrópicos, vamos a decirlo así. Porque incluso la creatina también se le considera un nootrópico porque puede ayudar a mejorar la concentración, sobre todo en estados donde se ha privado el sueño durante un tiempo. Vale. Yendo un poco por ahí, ¿qué suplementos pueden ayudar contra el estrés? Pues aquellos que nos pueden hacer más fuertes, que serían los adaptógenos. En este caso, el más estudiado es la ashwagandha. Luego, por ejemplo, pues tendríamos la rodiola y a partir de ahí pues tendríamos schisandra, euterococos, tenemos muchos, digamos, el ginkgo biloba, el ginseng. El ginkgo biloba es un suplemento nootrópico también, que realmente, pues eso, lo que se sabe es que pueden ayudar a disminuir los niveles de cortisol o pueden ayudar pues, a mejorar esa resistencia frente a un estrés. Vale. ¿Y la ansiedad? Porque yo sí que tuve que mirar que no había ningún suplemento aprobado, digamos, que pueda decir que sí que tiene efectos para reducir la ansiedad, ¿no? Pero ¿hay suplementos que crees que sí que funcionan en cuanto a trastornos de ansiedad? Sí, no hay ningún suplemento que esté autorizada la definición de que puede ayudar a curar la ansiedad, a tratar la ansiedad o aliviar síntomas de ansiedad, pero sin embargo sí que hay investigación de varios ingredientes que se pueden comercializar como suplementos, como complementos alimenticios, que han demostrado una efectividad similar a la de fármacos, digamos, que ayudan pues, al tratamiento de la ansiedad, que son ansiolíticos básicamente. Como por ejemplo el extracto de lavanda y el extracto de azafrán son dos ingredientes que han demostrado un potente efecto ansiolítico. Entonces, aunque no está permitida poner esa alegación, pues realmente sí que pueden tener un efecto bastante potente. Tampoco los estudios son tan rigurosos como las de los ansiolíticos, pero cuando se compara el ingrediente del complemento alimenticio con el fármaco, pues los resultados que se ven son similares. Vale, y mira, ya has hablado del magnesio y de la melatonina para mejorar el sueño, pero falta uno por hablar, el GABA. ¿Crees que el GABA mejora el sueño? Sí. Lo que ocurre con el GABA es que tiene una baja biodisponibilidad oral, es decir, se absorbe mal, tarda en llegar al cerebro porque, digamos, que le cuesta atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, hay controversia ahí sobre si la atraviesa o no la atraviesa, ¿no? Sí la atraviesa. Lo que pasa es que hace falta, para que la atraviese y produzca un efecto significativo, hace falta una dosis mínima. Y esa dosis mínima está establecida en 400 miligramos. Otra cosa es que tú puedas consumir menos cantidad y aumentando la vía del óxido nítrico, por ejemplo, puedas facilitar la incorporación del GABA a través de la barrera hematoencefálica. Pero vamos, a día de hoy sabemos que 400 miligramos, que no es una dosis loca, desde luego, es suficiente como para notar mejoría. Has hablado sobre los efectos secundarios de los nootrópicos, pero sobre los adaptógenos, ¿hay evidencias de peligro de pasarse con la dosis o de combinarlos mal? Pues, a ver, realmente el caso de los adaptógenos no tenemos una evidencia a muy largo plazo. No es como el caso de la creatina, que tenemos estudios a 2 años, 5 años. O sea, realmente su uso debería ser periódico.
es decir, durante un determinado tiempo, utilizarlo porque realmente tenemos un estrés que nos está empeorando nuestra calidad de vida, y durante ese tiempo pues el suplemento nos puede beneficiar. Pero una vez se haya ido ese estrés, hayamos quitado ese estrés de nuestras vidas, no deberíamos seguir tomando el suplemento porque probablemente no le saquemos tanto partido o no le saquemos ningún partido. Entonces debería utilizarse de forma periódica. A partir de ahí, utilizar dosis superiores a las investigadas, pues cada uno, digamos, hace de ratón de laboratorio con su vida mismo, de la forma que lo quiera hacer. Pero siempre y cuando se utilicen las dosis conocidas e investigadas, no debería haber ningún problema. Otra cosa es que se utilice de forma constante y continua en el tiempo durante años y a lo mejor pues, se pueda dar una resistencia a esa sustancia y ya no haya... Justo te iba a preguntar si hay algún tipo de tolerancia en este aspecto, como pasa con los fármacos muchas veces, ¿no? ¿Hay algún tipo de tolerancia o se puede crear alguna dependencia por este tipo de suplementos? Que se haya investigado, no hay es que no hay investigación a tan largo plazo. Claro. Que haya una dependencia psicológica, desde luego, porque eso pasa con la melatonina. La melatonina realmente no produce una dependencia fisiológica. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que por el hecho de tengo que tomarme la pastilla de la melatonina para irme a dormir y si no, no me soy capaz de quedarme dormido y tú le das un placebo y se queda dormido igual, pues esa dependencia psicológica que se autogenera sí que existe, pero fisiológicamente no. Muy bien, pues pasamos al bloque de la longevidad, que me parece también muy interesante porque, lo dicho, está muy de moda ahora el término anti-aging. ¿Y tú crees que estamos cerca de una pastilla que alarga la vida? Creo que estamos cerca de seguir creciendo nuestros conocimientos en todo lo que viene a ser sustancias que pueden llegar a alargar la vida. Pero la cura mágica de todo no, obviamente. A día de hoy sabemos que ciertos marcadores pues, pueden tener una importancia grande en nuestra esperanza de vida y ciertas intervenciones, como comenté antes, determinan pues, la probabilidad de sufrir ciertas enfermedades crónicas, ictus, infarto, enfermedades cardiovasculares principalmente, con nuestro día a día, con las decisiones que tomamos en nuestro día a día, tanto a nivel de sueño, de actividad física, de nuestra alimentación. Claro. Pero no hay ningún suplemento que haya demostrado aumentar la esperanza de vida en humanos por el momento. Claro. Vale. Entonces, no podemos, digamos, esperar que en 2 años de repente un suplemento tenga una evidencia sólida de que en humanos aumenta tu esperanza de vida un 25%. Vale. Hay esperanza, sin embargo, con algunos, y te voy a preguntar por alguno de ellos. ¿Vale? En primer lugar, el NMN. ¿Qué opinas? ¿Eres optimista en cuanto a él? O? Puede ser, creo que hace falta más estudios en humanos, pero pinta bien, aunque, claro, como digo, hay poca evidencia en humanos, como precursor del NAD+, pues es efectivo, pero claro, de momento no podemos decir que per se aumente la esperanza de vida. Vale. Sí, no, eso lo dejaste claro, porque es verdad, además es que es muy difícil de medir eso o de estudiarlo, y más con un suplemento, ¿no? El NR. Lo mismo, o sea, tiene buena pinta, quizás incluso mejor que el NMN, pero de momento, prudencia. Espermidina. Se habló mucho de la espermidina hace años y ahora parece que no tanto y se volvió a poner de moda con Bryan Johnson. A ver, ¿sabes qué ocurre con la espermidina? Como es una sustancia que nosotros producimos endógenamente, pero que con el paso de los años se va reduciendo su producción, pues lo que ocurre con la testosterona igualmente, ¿no? Con los años vamos produciendo menos, entonces si nosotros metemos más, puede ser que nos encontremos mejor, que tengamos más vitalidad. Vale. Creo que, a ver, tiene sentido lógico que si nosotros corregimos esa bajada, puede ser que tengamos beneficios, pero realmente hasta que no sepamos a ciencia cierta, porque los ensayos en humanos pues, aún están en pañales, pues no podemos decir que esa sustancia vaya a ser efectiva. Vale. ¿Resveratrol? El resveratrol es otra sustancia que se está investigando mucho. El problema que tiene principal es su biodisponibilidad, que es muy baja. Como antioxidante parece ser la hostia, sobre todo en ensayos in vitro y ensayos en animales, pero de momento en humanos no se ve nada. Y luego me gustaría preguntarte también por uno que ha dejado de tomar Bryan Johnson diciendo que se había equivocado. La rapamicina. Rapamicina, sí. Claro, es que en animales esta sustancia es la hostia, o sea, inhibe la vía emetor,
la famosa vía emetor de la hipertrofia, de la síntesis proteica. Y todo lo que inhibe la vía emetor prácticamente tiene un efecto sobre la longevidad. O sea, ponerte fuerte no te ayuda a vivir más. Tener una cierta cantidad de masa muscular sí que es positivo, pero tener mucha masa muscular o estar estimulando durante muchos años, durante mucho tiempo, la vía emetor, juegan contra tuya en cuanto a esperanza de vida. Por eso también, en parte, los culturistas al final viven menos, porque al final están todo el tiempo sobreestimulando la vía emetor. Y sin embargo, al contrario, aunque no es una vía, vamos a decir, 100% opuesta, sí que es una vía, más o menos de forma simple, inversa, que es la vía AMPK. Todo lo que estimula la vía AMPK, autofagia y demás, sí que puede ser que mejore marcadores de salud y pueda incluso eso, aumentar tu esperanza de vida. Entonces, con el caso de la rapamicina, en los ensayos en los ensayos en animales se ven unos resultados de la hostia, y a nivel in vitro se ven unos resultados de la hostia que pueden, de repente, un ratón pues aumente un 25% su esperanza de vida con una dosis bajita, y sin embargo, en humanos, de momento, lo que se está viendo es que también, ya digo, están en pañales los estudios, es que produce unos efectos secundarios bastante jodidos, como por ejemplo una depresión del sistema inmunológico, como problemas de cicatrización, como alteraciones en el perfil de lípidos, alteraciones en los niveles de glucemia. O sea, te altera a todos los niveles. Y esto es algo que debería, si alguien se pone a investigar realmente, deberían entrarle en la cabeza que cualquier sustancia que no se haya investigado previamente en humanos puede pasar lo mismo que la rapamicina, que en animales sea la hostia, parezca que sea la molécula definitiva para ganar 25 años de vida, y puede ser que luego cuando te la estés tomando que te vaya a matar o te vaya a producir graves síntomas de salud, graves problemas de salud. El nuevo responsable de salud de Estados Unidos, Robert Kennedy, dijo que iba por ahí y veía gente con mala salud mitocondrial. ¿Hay suplementos que pueden mejorar la salud mitocondrial o la producción de energía en general? Sí, entre comillas sí. Pero también hay que tener en cuenta que nadie, o sea, por norma general, si tú eres una persona sana, pues al igual que tú tienes una sensibilidad a la insulina normal, pues tienes una salud mitocondrial normal. Otra cosa es que tú tengas un estado patológico donde, por ejemplo, una privación del sueño, una dislipidemia, problemas de salud normales. Pues entonces sí que vamos a decir que puedes, corrigiendo ciertas cosas, mejorar esa salud mitocondrial. Vale. Pero, por ejemplo, la Q10, lo que hablamos antes, si tú tomas estatinas y no tomas Q10, pues puede ser que tu salud mitocondrial no esté en estado óptimo. Entonces, suplementarte con Q10 va a mejorar tu salud mitocondrial. Vale. La creatina monohidrato, o la creatina en general, también puede mejorar la salud mitocondrial, porque también participa en esa producción de energía. Pero tampoco me atrevería a decir muchos más que realmente sean importantes. O sea, a nivel fisiológico, por ejemplo, la carnitina participa también en esa producción de energía. Entonces, pues cualquier tipo de carnitina también puede ser interesante. El Alcar o la L-carnitina, etc. Pero a partir de ahí tampoco creo que haya un montón de suplementos que ayuden de forma significativa a mejorar la salud mitocondrial o la producción de energía. Hay un término que se puso ahora de moda que son los suplementos geroprotectores, que se dice para tomar personas ya con edad avanzada y tal, pero ¿son de verdad un grupo de suplementos en sí o son antioxidantes con otro nombre? Yo diría que sí, que son antioxidantes con otro nombre por marketing, pero bueno, ahí cada uno ya puede, esto es mi opinión ya personal. ¿Qué evidencias en general existen en humanos en cuanto a longevidad más allá de in vitro o ratones? ¿Es con marcadores intermedios, me imagino? ¿O sí que hay suplementos que midan mortalidad por cualquier causa y que las personas vivan vidas más largas? Principalmente se mide por marcadores intermedios, porque tú piensas que si no, es que los estudios a cuánta gente le tienen que dar el suplemento y cuánto durarían esos estudios. Es inviable, totalmente de momento. Vale. ¿Y los senolíticos? ¿Qué rol tienen los senolíticos en la prevención del envejecimiento celular? Pasa palabra. no he dicho esto nunca, pero realmente es complicado decir qué papel tienen, la verdad. Vale. O sea, sería tirarme un farol. Vale, perfecto, pues nada. Admitimos pasapalabra, no hay ningún problema. Vale. Hablamos de los efectos secundarios o riesgos de los nootrópicos, adaptógenos, pero los suplementos anti-aging, ya has hablado de la rapamicina, que sí que tiene efectos secundarios. ¿Hay otros efectos que se promocionan como anti-aging que tienen efectos secundarios peligrosos? Cualquier antioxidante tomado de forma excesiva puede tener efectos contraproducentes. Claro, aquí antioxidantes tenemos a patadas la acetilcisteína, que es un suplemento antioxidante maravilloso,
pues tomado de forma sistemática en dosis muy altas, pues no solo puede empeorar tu composición corporal, sino que a lo mejor pues, te puede dar problemas gastrointestinales, por decirte algo, que es lo más leve. Pero más allá de eso, pienso que no tiene por qué afectar muy negativamente a tu salud, salvo que ese antioxidante también produzca cierto estrés hepático, porque entonces sí que podría alterar la función hepática. Ostras, se me acaba de ocurrir otra pregunta que no tenía pensada, pero has hablado de dosis. ¿Cómo se deciden las dosis, no? Por ejemplo, en fármacos hay estudios de bioequivalencia que miran cuánto fármaco llega, dependiendo de lo que se tome, en personas sanas, Claro. ¿no?, a la diana. Pero en suplementación, ¿cómo se hace eso? A nivel legal, la AESAN, que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y por su parte la EFSA a nivel europeo, la Agencia de Seguridad Alimentaria, son quien determinan, por un lado, qué es un fármaco y qué es un suplemento. Dentro de los suplementos, o mejor dicho, complementos alimenticios, hasta qué dosis se puede comercializar una sustancia para que se pueda vender como complemento alimenticio. E incluso se dan casos de que una misma sustancia se puede comercializar como complemento alimenticio hasta una dosis y por encima de esa dosis pasa a ser un fármaco, como es el caso de la melatonina. Por encima de 2 miligramos o 2 miligramos es un fármaco y se requeriría la venta recetada, y como complemento alimenticio se puede comercializar eso hasta 1,9 miligramos. Con la N-acetilcistina pasa igual, hasta 600 miligramos es un complemento alimenticio. Entonces, tú puedes hacer un suplemento que contenga 600 miligramos de N-acetilcistina por servicio, Vale. aunque tú luego tomes lo que tú quieras, Vale. pero por servicio, de forma legal, es un complemento alimenticio. Vale. Y dosis más altas pues serían un fármaco. Entonces, lo que se hace es que los estudios, tanto de seguridad como de efectividad, pues utilizan dosis concretas y a partir de ahí se utiliza una dosis segura en función pues, de la investigación que se haga en cuanto a… son temas de seguridad. Sí, vale. Se mide LD50, la mortalidad que produce en animales, luego se pasa a humanos y se evalúan los riesgos que puede contener, etc. O sea, que básicamente por temas de seguridad. Las que se usan en ensayos clínicos, podríamos decir, ¿no? Sí, para resumir. Exactamente. Vale. Imagínate que ahora Big Suplementación te dice: Adri, con la evidencia que tenemos a día de hoy, tenemos que formular el suplemento perfecto para salud y longevidad. ¿Cómo lo formularías? Te lo van a pedir dentro de poco, porque vamos. A ver, cogería y me leería toda la evidencia publicada a día de hoy, que obviamente no me la he leído toda, porque el tema de longevidad, de momento, como no me afecta tanto, de momento no soy experto en ella. Vale. Cuando me lleguen los 50, pues a lo mejor, como el Brian Johnson me pondría a investigar como un condenado. Vale. Pero me leería toda la evidencia disponible y, de forma con precaución, escogería aquellos suplementos que tengan más evidencia en humanos y, en función de la evidencia publicada también, pues escogería la dosis adecuada. Y combinaría un par de ellos, también en función de si puede haber interacción entre ellos o no. O sea, investigaría las vías por las que actúan para ver si puede haber sinergia o no tiene sentido combinar dos que actúen por la misma vía, o si puede haber una interferencia negativa o sinérgica y que el efecto pues, sea todavía mayor. Pero vamos, lo investigaría a fondo y a día de hoy pues lo que se supone o lo que se está viendo que puede ser interesante pues son sobre todo antioxidantes, polifenoles y sustancias que aumenten el NAD+, como puede ser el MNM y el MR, pues pueden ser interesantes. Cada vez hay más evidencia de que, al menos a nivel de marcadores intermedios, pues pueden llegar a ser interesantes en temas de longevidad. Vale, y ya por último, que nos estás dedicando aquí toda la tarde y te lo agradecemos, y todas las respuestas que estás dando que me parecen impresionantes y muy aplicables, vamos a intentar hablar de cómo es un poco la industria y la formulación de suplementos por dentro. Y lo primero que me gustaría preguntarte es por los sellos de calidad o patentes, ¿vale? Te voy a decir algunos 3 sellos de calidad o patentes y tú me dices si crees que sirven, si no, para qué funcionan. Sí. Por ejemplo, en cuanto a creatina, Creapure. Porque una persona que nos está viendo desde casa dice, ¿tengo que buscar creatina con ese sello, sí o no? A ver, la diferencia entre Creapure y otra creatina monohidrato que venda, pues que no tenga patente, básicamente. Por un lado, la pureza de creatina Creapure es un 99,9%. Es una concentración conocida. En
otras creatinas monohidratos, sin especificar, la materia prima puede garantizar el 98% de pureza, 99%, etc. Vale, es una diferencia muy pequeña. ¿Qué ocurre? Que a nivel de seguridad, en el caso de creatina monohidrato con sello Creapure, garantiza que tiene una cantidad de metales pesados y tóxicos muy baja, conocida, muy pequeña. En el caso de una creatina sin patente, pues no está medida o la cantidad puede ser ligeramente superior. Entonces, a priori, la creatina Creapure es más segura. Vale. No es que tenga más potencia, ni más concentrada, ni más pura, ni nada, sino que es más segura. Entonces, ¿tú recomiendas a la gente que a la hora de tomar creatina busque el sello? Generalmente sí, diría que sí. Lo que pasa es que, claro, muchas marcas de suplementación cuando compran la materia prima Creapure, lo compran a través de un intermediario o un laboratorio, y luego ese laboratorio se encarga del envasado. A veces, con el tema de la creatina, es simplemente pasarlo de un saco grande a un bote más pequeño, un bote de colores que ponga creatina. Vale. Y nada más. Vale. ¿Qué pasa? Que en ese proceso hay marcas que pueden cortar la creatina. Yeah. Pueden utilizar mitad de creatina monohidrato Creapure y otra creatina más barata sin sello Creapure. Vale. O pueden meter, yo qué sé, un 10% de glucosa, de azúcar, vale, para cortar esa creatina. Vale. Y eso nadie te lo va a garantizar. Claro. O sea, tú para saber al 100% si lo que tienes en el envase que tienes delante es lo que pone la etiqueta, tendrías que analizarlo, porque vale, nadie analiza lotes de forma independiente y tiene control sobre lo que realmente hay dentro del envase, se coincide con lo de la etiqueta. Vale. Siempre y cuando no haya problemas que produzca un efecto para la salud, Sanidad no se mete en la pureza del producto que tú estás vendiendo. Vale. ¿Y qué opinas entonces sobre la gente que envía... O sea, ¿recomiendas a la gente que si quiere tomar una marca de suplementos en particular, envíe a un laboratorio independiente a sus suplementos a analizar? Si tiene la posibilidad y tiene dudas sobre su legitimidad, desde luego. Pero ¿sería una recomendación por defecto que tú harías? Imagínate que alguien nos está viendo ahora y dice, pues mira, según lo que está contando me veo reflejado y quiero empezar a tomar estos suplementos. ¿Le recomendarías que si va a hacer un uso continuo de esos suplementos, los envíe a analizar o no? Es que el problema está en que estos análisis son bastante costosos. Me atrevo a decir que cerca de 500 euros casi cualquiera. Ostras. Entonces, claro, el desembolso que hay que hacerse es muy grande y también no te garantiza nada. Te garantiza que ese lote esté en buen estado o esté en mal estado, pero a largo plazo nadie te dice que esa marca no vaya a cambiar sus procedimientos. Vale. Entonces, sale más barato buscar una marca que a priori tenga garantía en el sentido de que tenga buena fama, de que a mucha gente le sienten bien sus productos, no suele dar problemas, pues una empresa que a lo mejor pues eso, un coste promedio, intermedio o un poco alto respecto al mercado y no irse a marcas low cost que normalmente pues sí que suelen tener peor fama de que dan más problemas a nivel gastrointestinal o sus suplementos producen efectos menos notorios. Uh-huh. En general, ¿qué recomiendas a la gente que mire cuando quiera comprar un suplemento? A ver, que se fijes muy bien en el etiquetado los ingredientes que lleva. Ingredientes, dosis, luego ya patentes de calidad y a partir de ahí ya podemos mirar valor nutricional en caso de productos como proteínas, carbohidratos, productos combinados, perfiles de aminoácidos, pero eso ya lo último. Lo más importante es fijarse en el listado de ingredientes y las dosis. Vale. Siguiente, patente KM66 en cuanto a ashwagandha. La patente KM66 lo que garantiza es que el extracto de ashwagandha que utiliza está al 5% estandarizado en guisanólidos. Uh-huh. Y bueno, que el contenido en impurezas, metales pesados, etcétera, pues es muy bajo. Hay otros extractos de ashwagandha con mayor concentración, como puede ser Sensoril, que garantiza el 10%, como puede ser Soden al 35%, y eso, pues básicamente, estas tres patentes, que son las más conocidas, garantizan, por un lado, la estandarización del contenido en guisanólidos, que es el principal componente activo del extracto de ashwagandha, y la baja concentración de impurezas, básicamente. Entonces, cuando nos vayamos a comprar ashwagandha, sí que recomiendo que haya una de estas tres patentes. ¿Puedes repetirlas? Soden, que es la más concentrada, 35%, Sensoril al 10% y KM66 al 10%. Vale. Pero es muy importante que no solo nos fijemos en estas tres patentes, sino en la cantidad de extracto que están introduciendo, porque Soden normalmente no se mete 500 miligramos por cápsula, se mete 300, 200. En el caso de Sensoril y en el caso de KM66 sí que se suele meter 250 o 500. Pero claro, si tú metes 500 de
de KSM66 es lo mismo que meter 250 de Sensoril. Y tú metes, si estás comparando dos suplementos y los dos tienen 500, pero metes Sensoril, tienes el doble. Tienes que mirar la cantidad, claro. Vale. Y el sello IFOS en omega 3. El sello IFOS en omega 3, en caso de los aceites de pescado, obviamente, pues resulta importante porque la concentración de metales pesados pues es relevante tanto en términos de salud, porque si no lo que puede ocurrir es que vayamos a tomar un suplemento de omega 3 que a priori vaya a mejorar nuestra salud y sin embargo por el contenido de metales pesados la esté empeorando. Y entonces nos estemos pegando un tiro en los pies. ¿Qué ocurre? Que una vez el aceite de omega 3 esté analizado y ya esté luego emperlado, se formen las perlas de omega 3, el almacenamiento de ese envase es clave para garantizar el contenido nutricional de esas perlas. Es decir, que no se enrancie, que no se oxide, porque si no, realmente el contenido de omega 3 puede cambiar. Está adulterado, claro. Exacto. Vale. Cambiando bastante de registro, en cuanto a la ecdisterona, ¿es cierto que la ecdisterona está prohibida por la WADA? No. Está en la lista de seguimiento de sustancias de la WADA. Al igual que está la cafeína, al igual que está la sinefrina, al igual que está la nicotina, creo que ahora está el tramadol o una sustancia similar, y la ecdisterona está. Uy, no hablamos de la nicotina en cuanto a prevención de deterioro cognitivo y eso. ¿Sabes algo de...? Es otro nootrópico que mucha gente utiliza porque, bueno, sobre todo aquellas personas que han sido fumadoras. Prevención de Parkinson, ¿no? Decían o algo así. Sí. Si no recuerdo mal, porque actúa sobre receptores NMU. No, ni idea. Creo que sí. Pero bueno, que la nicotina también es una sustancia que la gente la tiene considerada como una droga negativa. O sea, sí, se puede considerar una droga, pero la cafeína también es una droga. Adictiva y tal. Claro, porque tiene ese efecto adictivo, pero es una sustancia que bien empleada tiene efectos interesantes para pues, la mejora de la concentración en este caso. Vale. Y la reducción del apetito, importante. ¿Tú recomiendas la ecdisterona en algún contexto? En el contexto de una persona que no quiere utilizar farmacología, no quiere utilizar sustancias dopantes que vayan a deteriorar su salud por mejorar su composición corporal y disponga de dinero para pagar, vamos, básicamente, pues creatina, ecdisterona y poquito más, hay que realmente nos puede ayudar un poco a aumentar nuestra tasa de síntesis proteica y, por lo tanto, acabar generando más masa muscular que si no tomáramos esos suplementos. ¿Qué errores ves en la industria actual de suplementos en general? ¿Qué mejorarías? Vamos a preguntarlo en positivo. Sobre todo, a la hora de diseñar suplementos multiingrediente, saber bien cuáles son las dosis efectivas y cuáles son las sustancias que realmente tienen evidencia para el determinado objetivo con el que se va a vender ese producto. Ese es el principal. A partir de ahí, ¿qué mejoraría? Pues que ninguna empresa de suplementación hiciera fraude, que siempre introdujera en los envases lo que dice su etiquetado. A día de hoy cada vez hay menos fallos a nivel de etiquetado, se ven etiquetados cada vez más correctos, pero sigue habiendo fraude, sigue habiendo adulteración de proteínas, sigue habiendo fraude de creatinas. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? Pues porque sigue habiendo gente que analiza proteínas de forma independiente, de forma periódica. Hace un par de años a varias marcas Creapure las vetó, por así decirlo, porque encontró que los análisis independientes que hace Creapure de comprar en tiendas socios de diferentes marcas a las que le vende su producto, encontró que en esos productos no estaba el marcador específico que mete creatina que no mete Creapure en su creatina. Y entonces hubo varias marcas, incluso 2 españolas, que las vetó y les dejó de vender Creapure durante un par de años. ¿Estamos en una región en la que hay buenas regulaciones en cuanto a calidad de suplementos? Si lo comparamos con el resto del mundo, desde luego que sí. Pero aún así, nadie nos garantiza que lo que pone en la etiqueta es lo que viene dentro del producto. Sí que tenemos una legislación, pues eso, más rigurosa que en países de Latinoamérica, por ejemplo, Estados Unidos, etcétera, que allí se permite la introducción de más sustancias dentro de la categoría de complementos alimenticios, o incluso no hay una limitación de dosis, como por ejemplo la cafeína. En España, en Europa en general, la máxima dosis permitida de cafeína por servicio para venderse como suplemento
un producto, pues es 300 miligramos por servicio y no puedes pasar de ahí. ¿300? 300, no puedes meter Aumentó, más. eran 250, ¿no? ¿O no? Que yo sepa, desde que lo estudié, no se ha modificado. 300 no sé, la EFSA decía no sé cuánto de una vez y 400 máximo al día o algo así. De ¿Te recomendación. suena? Sí. Sí, de recomendación, sí, pero puedes comercializar un producto que tenga hasta 300 miligramos de cafeína por servicio. Vale. Al igual que los famosos 1,9 de melatonina, al igual que, pues, por ejemplo, los 600 de N-acetilcisteína del NAC. Vale, y un poco más cambiando de registro, ¿cómo ves el papel de los influencers a día de hoy en las redes sociales en cuanto a información y desinformación de suplementos? ¿Eres optimista o lo ves mal? A ver, el papel es muy relevante. ¿Por qué? Porque existe un interés económico muy importante y hay mucha gente haciendo mucho dinero a través de las recomendaciones. Pero, a la vez, me parece que muchas veces ese incentivo económico hace que la gente pierda la responsabilidad o no tenga directamente responsabilidad, porque tampoco a lo mejor tiene los conocimientos como para poder recomendar de forma seria un suplemento al público general. Muchas veces se recomienda de forma masiva muchos suplementos, muchos ingredientes, por generar ese incentivo de ventas, pero no por necesidad. O sea, no porque realmente una persona vaya a necesitar ese suplemento en cuestión. Entonces, yo creo que eso va a seguir creciendo cada vez más porque las redes sociales tienen cada vez más peso y mientras haya un incentivo económico, pues tú lo sabes mejor que nadie, que todo el mundo se vende y acaba generando una mala influencia en el consumidor final. ¿Pasa mucho eso? Sí. Yo a día de hoy pienso que el 90% de los influencers o el 80% hacen malas recomendaciones en cuanto a suplementación. Hay gente que recomienda bien, hay gente que recomienda lo justo, que no se moja mucho, que vende suplementos, que tiene su código de descuento, sus marcas. Perfecto, lo veo perfecto. Pero creo que hay dos formas muy diferentes de hacer dinero y sobre todo de recomendar. Vale, perfecto. Vale, y esto a veces la suplementación funciona por modas, ¿no? Evidentemente tiene que haber marketing, igual que todas las empresas del mundo, pero hay veces que hay ingredientes que pasan por modas. ¿Crees que a día de hoy hay alguna moda de algo que no esté justificada? Sí. Creo que últimamente lo que más ha puesto de moda ha sido el magnesio y la ashwagandha. Y te va a hacer gracia lo de la ashwagandha, porque precisamente nosotros hemos hablado de ella, Mucho, sí. de los riesgos que obviamente están controlados y que muchos de los riesgos asociados al estrés hepático de la ashwagandha pues son case report, que son esos casos puntuales donde hay una intoxicación que realmente no sabemos si es solo por la ashwagandha o por otra cosa, pero lo que ocurre muchas veces con los suplementos es precisamente eso. Cuanto más se hable de un suplemento, aunque sea mal, más la gente lo compra. O sea, cuanto más efectos secundarios a lo mejor produzca un suplemento, más se vende. Ya ves. Y esto pasó con el tema de la lactisterona, porque cuando hubo mucha controversia en 2020, 2021, sobre la lactisterona, de si producía pues, efectos a nivel renal, hepático, que no tenía evidencia en humanos, que sí, que no, que tal, se hablaba mucho y mucha gente decía que, pues, que era perjudicial para la salud, luego se demostró que no, o sea, bueno, demostramos que no, que con la evidencia publicada los ensayos en humanos demostraban que no había esos problemas a nivel de salud. Y la gente lo que hizo que fue pues, buscar más el suplemento en internet, buscar más, al final hablarse más y al final se acabó vendiendo muchísimo más. Entonces, con el tema de la ashwagandha, yo no sé si la influencia que llegamos a tener nosotros en el sector de suplementación en España, pero desde luego que la ashwagandha está en boca de todos y cada vez se está vendiendo más ashwagandha y más magnesio. Bueno, yo lo sé perfectamente porque yo veo las ventas de la empresa para la que trabajo y veo que el magnesio y la ashwagandha cada vez se vende más. ¿Y está justificada la moda? Yo creo que no, precisamente porque es una moda. Vale. O sea, creo que es un suplemento útil en determinados contextos, pero eso dista mucho de que lo tenga que utilizar todo el mundo. Vale, que hay como un efecto llamada, ¿no? Que ya simplemente porque tiene estos efectos, se ha descubierto hace poco, pues parece que todo el mundo va por ello, ¿no? Claro, Vale. también es cierto que vivimos una sociedad cada vez más estresada y que cualquier persona a la mínima pues siente que ya tiene un estrés muy alto y entonces pues dice, pues voy a recurrir a algo que me pueda ayudar. De todo esto que hemos hablado, para concluir, esta pregunta es difícil, pero bueno, a ver qué me contestas. De todo esto que hemos hablado, perfil de seguridad, controles, ensayos clínicos grandes, pues demostración de la efectividad de suplementos como los fármacos, si yo te dijese, puedes cambiar tocando un botón una cosa de la industria de suplementos, ¿cuál sería? Para mí sería garantizar que todos los productos
contuvieran lo que dice el etiquetado. Por encima de poder hacer ensayos como hacen con los fármacos. Sí, porque, bueno, a nivel farmacológico, sobre el tratamiento de enfermedades, siempre van a estar por encima de los fármacos y es para lo que están diseñados. Y a nivel de buscar más suplementos que puedan mejorar un poquito más el rendimiento, lo que sea, pues puede haber, pero no me parece tan importante como garantizar que lo que tenemos a día de hoy sea siempre lo que debería ser. El consumidor debería estar protegido, debería tener la garantía de que lo que está tomando por decisión propia es lo que realmente viene en su bote, en su envase. Pues con muchísima pena hemos llegado al final. De verdad me da mucha rabia porque estoy aprendiendo muchísimo y como suplementos no es algo nunca que me haya metido a estudiar en realidad, más allá de tener que revisar materiales para clases y cosas así, lo estoy disfrutando un montón. Seguro que a la gente también le da mucha pena y que ha sacado un montón de cosas prácticas sobre la suplementación. Y bueno, llegado al final siempre suelo pedir a las personas que si crees que la gente debería quedarse con un mensaje de todo esto que hablamos o hay algún mensaje que te gustaría darles que consideras importante, pues nada, que te dirijas a ellos y... Creo que como todo, en la vida normalmente se polariza. Hay mucha gente que piensa que los suplementos no sirven para nada y gente que utiliza suplementos para todo. Y casi siempre, por suerte o por desgracia, el término medio suele estar la virtud. Entonces, mi opinión es clara. Hay suplementos que son interesantes para determinados objetivos en determinados contextos. Y para que esto funcione hay que tomarlos de forma adecuada. A partir de ahí, cada uno decide en qué se gasta su dinero, qué objetivo tiene o qué beneficio le puede sacar cierto suplemento y ya escoge lo que quiera. Pero todo el mundo, por así decirlo, tiene el derecho de no consumir ningún suplemento y estar tan a gusto en su vida y no pasa absolutamente nada. Puede ser perfectamente una persona sana. Ahora, si tienes ciertas deficiencias, te puedes beneficiar de muchos o de algunos ingredientes o algunos suplementos. Y si tú quieres mejorar tu calidad de vida, mejorar tu descanso, mejorar, yo qué sé, tu concentración, tu rendimiento deportivo, tu rendimiento cognitivo, que te crezca más pelo o que evitar la caída, todas estas cosas que también no hemos hablado de ello, pero también puede ser interesante. Ostras, vaya. Sobre todo, por ejemplo, el saupalmeto, que es una sustancia que se ha investigado bastante, que es el equivalente al finasteride, actúa por la misma vía, reduciendo la actividad de la 5-alfa reductasa en la conversión de la testosterona de DHT, pues también es un suplemento muy interesante y que también se ha puesto mucho de moda y no hemos hablado de él. Es que hay... No, pero es que yo contigo espero hacer una segunda parte, incluso tercera parte, porque sí que tengo temas para tocar. Es que esto es casi infinito. Acá aparte que constantemente están publicándose historias y entonces cada vez, Sí. si vuelvo dentro de 6 meses o dentro de un año, estoy seguro de que se han publicado nuevos ensayos de los que podemos hablar y de los que realmente en el sector suplementación, Instagram y divulgación se va a hablar mucho, porque lo bueno de las redes sociales es que ahora la ciencia llega mucho más lejos que antes. Antes la ciencia se quedaba en los laboratorios. Claro. En las revistas, y eso no llegaba a todo el mundo. Y ahora, a través de divulgadores que tienen sus propios perfiles de divulgación en redes sociales, llega a mucha más gente y podemos repartir conocimiento y que la gente también tenga más ganas de investigar, más ganas de aprender y de divulgar con sentido crítico. Con sentido crítico, claro, porque a veces también es un arma de doble filo, pero utilizado bien es cierto que se puede aprender un montón. 100%. Así que nada, yo a la gente le recomiendo que tenga precisamente lo que estamos diciendo, sentido crítico a la hora de tomar buenas decisiones y a partir de ahí, si una persona se ha quedado con alguna duda, puede preguntarme sin problema. Yo siempre estoy abierto a responder las dudas de la gente y que para mí ha sido un placer. Y nada, que encantado de estar aquí y espero que os haya gustado y que nos haya dado mucha chapa. No, la verdad que ha sido espectacular. Así que recordad que tenéis las redes sociales de Adrián en la descripción del vídeo. Y por mi parte, nada más, pues me despido aquí y será hasta el siguiente episodio. Adiós.